Ahora vamos a conversar un rato con Damián Volkovisky. Damián es dueño de una empresa textil con el cual su familia se ha levantado y se ha caído 20 veces, ahora él te va a contar, pero tal vez sea, como para tener una referencia, es uno de los proveedores de artículos para el negocio Maritza Bali, en la calle Avellaneda en 11, que cerró. Y bueno, entre las cosas que me cuenta la producción acá, que me escribe, dice que hoy Toki Textil, que es la firma, tiene 64 máquinas, capacidad para hacer 300.000 kilos de tela, pero están trabajando a menos del 35% de su capacidad, tiene 73 empleados. Y un gustazo, Ernesto Tenamo te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Quería escucharte pensar o compartir qué pensás respecto de toda esta descripción que estaba haciendo sobre la relación entre la mirada del gobierno y distintos sectores de la industria en este momento. Lo primero que tengo para decirte es que no somos ladrones, no somos delincuentes y no somos, en líneas generales, ineficientes. El caso de ladrón es absolutamente irrespetuoso y lo de delincuente lo mismo. La ineficiencia hay que medirla. Tenemos muchas empresas para mostrarle al mundo que nos dice eso, la capacidad técnica que hemos puesto, la capacidad de máquinas, la inversión que se ha hecho, y que se pueda evaluar la cantidad de gente que hay trabajando atrás de cada máquina, que eso es lo que estamos perdiendo día a día, lamentablemente. A ver, Pero contame, en el caso de tu empresa, ¿qué ha pasado en este último periodo? yo soy cuarta generación textil, tercera en Argentina. Conozco la industria del año que nací, porque nací en rollos de tela. Pero se está cortando. A ver, ¿me escuchás, A ver, Damián? yo te escucho. A ver, llegaste hasta que naciste en rollos de tela. Nací en rollos de telas, conozco la industria de punta a punta. Bodite, nuestra No, vamos a tener que reconectar para poder hablar tranquilos porque se va a cortar una y otra vez. Bueno, ahora estamos de vuelta en línea con Damián Volkovisky. Damián, ¿estás ahí? y no sé hasta dónde se llegó. Hasta que naciste en rollo de tela. Bueno, nacimos en rollo de telas, conocemos la industria, tenemos trayectoria. Vos hiciste el comentario, la familia se cayó, no, la familia fue cerrando fábricas dependiendo los modelos económicos que nos planteó Argentina. En el 78 mi viejo cierra una fábrica con 350 personas, pagando hasta el último peso, vuelve a seguir produciendo. En el 91 vuelve a cerrar, pagando ya en una fábrica muy chiquitita lo que tenía, y después vivimos el menemismo, que fue un desastre, y llegamos al gobierno de Macri. En el medio de todo eso nosotros tratamos de crecer. Nuestra empresa empieza en el año 96, estaba yo solo, y día a día fuimos sumando gente. El crecimiento empieza en el 2006-2007, y desde 2010 en adelante, incluso durante el periodo del proceso neoliberal del equipo económico que nos lleva hoy a esta crisis, estaba con el presidente Macri, también pudimos de alguna manera crecer, terminando el 19, trabajando de lunes a jueves, con una fábrica el doble de lo que era en el 2016. Uh-huh. O sea, ponemos todo, trabajamos, nos gusta dar trabajo, somos felices cuando damos trabajo, porque vemos crecer a la gente, a los chicos los conozco, compartimos asados, los vemos crecer, los ayudamos a comprar autos, casas, viajes, pero es muy desagradable cuando te dicen delincuente. Díganme que yo soy malo, pero no pongamos a la empresa como que los empresarios textiles son delincuentes. Damián, ¿y ahora cómo está? Ahora es un espanto. Ahora estamos yendo a un país normal, que eso va a ser espantoso. Mi decisión de exponer mi nombre se produjo el mes pasado, cuando dije hay que hacer algo, porque no me puedo quedar en mi casa esperando que sucedan cosas si yo no hago nada. Y bueno, por lo menos pongo la cara, quizá alguien lo escuche y a alguien le importe la gente que va quedando en el camino. Estás hablando con alguien que lo único que festeja es cuando tiene un empleado más, no cuando tiene un empleado menos. ¿Y tuviste ya que despedir gente? Sí,
sí, hubo que despedir gente, lamentablemente. La primer parte de los despidos es más fácil porque los mejores todavía no los tenés que tocar. Se ha ido gente que había que bajar la nómina, pero bueno, duele, pero decís, bueno, sigamos que lo vamos a ir acomodando. La planta nuestra es una planta 2019 en adelante, la maquinaria. O sea, estamos al día de innovación perdóname, tecnológica. cuando hablas de los mejores, ¿es gente que sabe hacer qué cosa? Bueno, nuestra industria, nosotros fabricamos tela. En la fabricación, yo, por ejemplo, si me paro frente a una máquina de tejer tela, no sé tejer tela. Hay que tener una expertise que lo lográs en 6 meses. Cuando tenés un empleado que estuvo con vos 5 o 10 años y no le alcanza la plata porque mandaba plata a Misiones, y lo que le cuesta vivir acá, el colectivo, la comida, los impuestos que han aumentado de forma impresionante, no les queda plata para mandar a su familia a Misiones, se sientan y me dicen, che, ¿por qué no terminamos? Pagame algo y me voy, o despedime y me voy, pero es porque no les alcanza, porque la situación es muy compleja. Y si nosotros pagamos más de lo que pagamos, empezamos a no poder producir. Damián, cuando a mí me toca hablar con muchos empresarios o escucharlos cuando hablan en otros lugares, y hay algunos que te dicen, bueno, yo no lo voté, yo sé que cuando ganan los liberales no hay guita en la calle y entonces no puedo vender nada, con lo cual los conozco. Los otros tendrán muchos problemas y los tienen, pero privilegio el tipo está pensando en el consumo antes que el tipo que está pensando en reventarme. Entonces hay un sector empresario que es así, que siempre pensó así y que tiene muy convencido en base a su experiencia eso. Hay otros que te dicen en base a la experiencia, una y otra vez, estoy rodeados, por ahí a vos te pasa lo mismo, de empresarios y de empresarios judíos que te dicen, yo no sé lo que pasa, pero cada vez que gana el que yo odio, gano plata, y cada vez que gana el que yo voto, pierdo mucha plata. Y hay como un desacople entre lo que le pasa a ellos como empresarios o como comerciantes cuando gana el peronismo, o cuando al que odian, o al que resisten, o al que critican, muchas veces con muchas razones, pero después cuando ganan los que ellos votan para reemplazar el peronismo, y en ese contexto yo escucho como una dualidad donde mucha gente dice, me va mal. Bueno, ayer lo dijo Mario Grima, el titular de la Cámara de Comercio, dijo, muchos vamos a caer en esto. Él tiene una pequeña imprenta en Entre Ríos, seguramente caiga, pero lo hacemos por nuestros hijos y nuestros nietos, como si hubiera una verdad más allá de la realidad. Y otros están ahí viendo, me va bien y por eso tengo fe, pero alrededor mío le va mal, no sé cuántos caerán. ¿Cómo se juega toda esta dinámica en vos? Quiero decir, ¿lo votaste, no lo votaste? ¿Le tenés fe, nunca le tuviste fe? ¿Y qué pasa alrededor tuyo? Mira, mi abuelo fue preso en el peronismo por una cuestión de agio y especulación. Tenemos una familia que no acompaña al peronismo con los ojos cerrados. Somos críticos de lo que se pudo haber hecho, pero el día que ganó Milei a Massa, que nos dio un poco de pudor haberlo votado, en mi casa yo lloré, porque sabía que iba a perder puestos de trabajo, que iba a haber gente que a partir de ese día iba a ser más pobre por culpa mía, que en definitiva no tenía mucho para hacer. Tengo una empresa al palo de actualización, maquinaria nueva, tengo la gente al día, tengo los proveedores al día, no le debo plata a nadie, y yo lloré. Mi señora no entendía por qué lloraba. Del otro lado lo teníamos a Massa, no es que estábamos fantásticos, ¿eh? No, era muy difícil votarlo a Massa. ¿Cómo? Era muy yo lo voté también, era muy difícil votarlo, porque todos los reparos y lo que había hecho como ministro de Economía era un desastre. Pero también hubiera votado a Patricia Bullrich, qué sé yo, ¿no? Para mí había un riesgo que iba más allá de cualquier cosa, pero bueno, no importa. Y entonces... El tren fantasma que yo vi al día siguiente de las elecciones del 23 es lo que está sucediendo ahora. Están viendo puestos de trabajo. Lo más triste, ¿sabes qué es, Ernesto? Es que no hablamos de la gente. A mí lo único que me interesa hablar es de la gente. Si a mí me dicen que los 70 que tenemos en las dos empresas nosotros, mañana los llevan a algún lugar,
dale, entrego mi fábrica, cierro, no tengo problema. Pero díganme a dónde llevan a los 70 míos. Porque los 70 míos no tienen la responsabilidad de haber sido empleado mío. Ellos vinieron a trabajar, se levantan todos los días, trabajan, se esfuerzan, se cuidan, nos cuidan, crecemos juntos. ¿Dónde vamos a poner a esta gente? En Vaca Muerta ya vemos que no alcanza. Rubén, En Uber ya no alcanza. Damián, déjame hacerte dos preguntas. Cuando hablas con tus amigos, porque vos debes tener muchos amigos empresarios, ¿cómo se da esa charla? Sí, casualmente ahora estoy con un grupo de amigos que piensan totalmente opuesto a lo que yo pienso, y a mí me enriquece eso. Hablar con los amigos que piensan como yo me deja tranquilo de que por lo menos no estoy mirando mal el panorama. Pero yo no comprendo cómo hay gente que tiene una industria y que puede creer que ese es el camino. Si tener cada día menos gente trabajando es el camino, no hay manera. Los empleados nuestros no son responsables de las políticas económicas que se hayan puesto en marcha, en donde nos ponen, en el caso de la industria textil y indumentaria, a tener que vender precios que en algún momento estaban desacoplados, pero eran los costos que pagábamos, no es que multiplicábamos antes por más de lo que se multiplicaba ahora. Hoy, por supuesto, hoy no multiplicamos, hoy vendemos por debajo del costo, asumiendo todos los riesgos de la fabricación que nos va llevando. A ver, y por último, laburar con Maritza Bali, la pregunta Cholula, ¿qué onda? Ella sinceramente venía a la empresa, compraba, yo no tenía un trato absolutamente directo más que un hola, ¿cómo estás? Pero yo la vi, nosotros en el año, que te cuento esto, 2006, 2007, iba yo personalmente a la feria de la Salada a tratar de crecer. La veía ella y era la charla de un cliente que venía y compraba, y un proceso muy muy chiquito, un volumen no tan significativo, pero siempre es divertido cuando viene alguien que tiene un nombre, más allá de ser un cliente. Damián, te agradezco mucho el testimonio. No sé si querés cerrar la nota como a vos te parezca. Sí, simplemente decir una frase que decía mi viejo, es que cuando el FMI felicita a la Argentina, a nosotros nos va mal, y cuando el FMI nos critica, a nosotros, los productores y la gente que vive en el país, le va mejor. Damián, te mando un abrazo y gracias. Muy, muy Gracias, interesante Ernesto. hablarte y nada, Muchas gracias. ojalá alguien pueda escuchar, ¿no? Muchísimas gracias. Ojalá que sea así.